A continuación, vamos a dar inicio a la primera exposición del día de hoy, que será realizada por nuestro invitado, el teniente coronel Enrique Morales. Perdón, un momentito. Teniente coronel Enrique Morales, quien nos hablará sobre la situación del sistema hospitalario en el Ecuador. Enrique Morales es vicerrector de docencia de la ESPE, cuenta con estudios de tercer nivel en ingeniería civil, estudios de cuarto nivel, una maestría en ciencias de la ingeniería civil del Departamento de Ingeniería Civil, Estructuras y Medio Ambiente de la Universidad de Búfalo, un doctorado en el Departamento de Ingeniería Civil de la misma universidad, así como también un postdoctorado culminado en el año 2018. La actividad profesional de Enrique es de ingeniero del ejército en ejercicio con más de 20 años de experiencia. Fue profesor de la Academia del Ejército y líder de varios proyectos. También fue responsable de la ejecución de proyectos relacionados con la rehabilitación de hospitales, con la rehabilitación de hospitales hacia los años 95 y 98 en el Ecuador como parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano. Basado en su experiencia y habiendo vivido 3 años en áreas afectadas por los terremotos, Enrique nos presentará y nos compartirá sus hallazgos realizados mediante sus investigaciones. Estimado Enrique, por favor, cuenta con 30 a 35 minutos para su exposición, luego de los cuales daremos un espacio de alrededor de 5 minutos para que el público asistente haga preguntas, sea a través de nuestro canal de Facebook Live o también de el Zoom. Muchísimas gracias, estimada Ginela. Permítame compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. No sé si me podría confirmar si están observando mi pantalla, por favor. Sí se puede visualizar, Enrique. Bueno, muy buenas tardes, agradezco la gentileza de esta invitación y voy a ser muy sucinto en la presentación sobre el tema hospitalario en el Ecuador. También. Construir hospitales y facilidades esenciales que sean seguras ante desastres naturales, obviamente tiene un requerimiento económico y técnico, pero creo que es una condición sobre todo social, moral y ética que tenemos los ingenieros. Voy a seguir la siguiente agenda. Tengo la presentación sobre todo en inglés por la presencia de algunos expositores y público de habla inglesa. El agradecimiento, vamos a ver una visión general del daño en temas hospitalarios, una experiencia en el mundo, en el Ecuador. Vamos a hablar sobre temas de funcionalidad continua, la resiliencia y conclusiones. Un agradecimiento a la ESPE, a la Universidad de Búfalo, al profesor Constantino Mosquera, al doctor Alemán, al profesor Marcelo Romo, al ingeniero Francisco Beltrán, al doctor Nicolau, al doctor Caiza y a la doctora Aro y a todos los funcionarios de los cuales la universidad representa
un agradecimiento profundo por el conocimiento que ha permitido hacer esta conferencia. El daño causado a través en áreas hospitalarias, históricamente, nosotros podemos observar aquí algunos eventos sísmicos que han causado serios daños en hospitales. Podríamos mencionar en la diapositiva de la derecha el Hospital Benito Juárez de la Ciudad de México en el terremoto del año 85. Observen cómo en ese terremoto en el año 85 la torre de residencia médica del Hospital General de 8 pisos colapsó. 46 médicos fallecieron. El edificio de ginecobstetricia del mismo hospital, en ese fallecieron 249 personas, 155 adultos y 94 bebés. La torre de hospitalización del Hospital Benito Juárez, un edificio de 12 pisos, ustedes pueden observar aquí la diapositiva, se perdieron 536 camas y la vida de 561 personas en el terremoto del 19 de septiembre. En términos de pérdidas económicas, ustedes pueden ver que en ese terremoto, según las referencias, 4.100 millones de dólares se perdieron, de los cuales representó el 11%, 534 millones en el área hospitalaria. Es importante mencionar que una estructura tiene varios componentes y se pueden clasificar entre lo estructural y los componentes arquitectónicos y componentes eléctricos, mecánicos y equipos médicos. Entonces, eso es un tema que permite entender ciertos conceptos que voy a mencionar en esta conferencia. Los componentes, ustedes pueden ver aquí, esta parte oscura es la parte que representa el costo de una edificación según el FIMA E74 de lo estructural, de las columnas, losas y vigas. Aquí en este último bloque observamos que un hospital, porque es de área hospitalaria, solo el 8% representa lo estructural y el 92% lo que es contenidos y componentes no estructurales. De ahí lo importante de garantizar el desempeño en conjunto en la parte sísmica de todo el edificio, de todo el hospital. Temas de desempeño. Los desempeños, las normas. El código tiene una filosofía para poder precautelar la seguridad de vida ante un sismo de diseño. Y ante un sismo muy raro, prevenir el colapso. Pero los códigos no determinan tener capacidad de ocupación inmediata u operacional, es decir, funcional en las estructuras. Entonces, ahí viene la reflexión. ¿Cuán importante es hacer un diseño en base a los códigos cuando yo necesito tener o garantizar la funcionalidad continua o la operación de un hospital? Haciendo un poco una reflexión con respecto a lo que es los códigos. El desempeño basado en códigos tiene una similitud como en un vehículo. Ante una cierta intensidad, lo que busca la norma en el edificio es precautelar la seguridad del ocupante. Pero esto en realidad, y aquí hay ciertos detalles que tal vez no es meritorio mencionar, pero las estructuras diseñadas en códigos, que es términos de ductilidad, garantizan que la seguridad de vida del ocupante esté salvaguardada, pero no de la edificación. Entonces, nosotros buscamos que en una estructura, después de un sismo, sea similar al desempeño que tiene un vehículo. Seguro que no. Lo que necesitamos es que el vehículo esté funcional. Hay afectaciones, obviamente, en términos de seguridad, de daño y tiempo de recuperación. Un poco haciendo revisión de la literatura, podemos observar que en algunos terremotos, y voy a mencionar, por ejemplo, el terremoto del 2004, estos hospitales en las diferentes ciudades tuvieron
como se observa en esta tabla, daños estructurales. Y existe aquí, y muchas personas han estudiado, el tiempo de afectación en tiempo en la parte eléctrica, en el agua, en el gas, en el área de emergencias. ¿Cuánto le tomó al hospital en horas poder dar nuevamente uso o funcionalidad? Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de, obviamente, corregir en base a las experiencias pasadas. Aquí hay un resumen de igual manera en estos eventos que en el año 94, en el terremoto de Norwich, en el de Marmana, que es el de Kocaeli en Turquía, en el de Chichi en el año 99 y un sinnúmero de eventos sísmicos. Y ustedes pueden observar los daños que existieron en los sistemas de agua potable, eléctrica, gas, telecomunicaciones, equipos mecánicos, anclajes, elevadores, la parte estructural. Son evidencias de los daños ocasionados en el área hospitalaria en muchos países que no permiten que el hospital cumpla con su función para la cual fue diseñada y construida. En el terremoto de Haití, observen en la figura de la izquierda, en el 2010 y posterior al sismo, cómo quedó este hospital, el hospital. En Chile, en el terremoto del 2010, 79 hospitales fueron afectados, se perdieron más de 3.200 camas hospitalarias. Esto afectó seriamente en la parte pública, al menos del 71% de los hospitales en el área donde hubo la mayor afectación fueron afectados. Fotos del terremoto de Chile, ustedes pueden observar en áreas hospitalarias daños en componentes arquitectónicos, mecánicos. En Ecuador, nuestra historia de eventos sísmicos es significativa. Aquí podemos observar terremotos en las zonas de subducción, principalmente en la provincia de Esmeraldas y Manabí, con magnitudes superiores a 7, en 1906, 8.8, en el 42, 7.8, en el 58, 7.9, 7.8, en el 79, 8.2, en el 98, 7.2 y el último en el 2016. Cabe recordar que este primer terremoto que se menciona aquí en esta lámina, el de 1906, está catalogado entre los 10 terremotos más fuertes de la historia del planeta. Daños en el área hospitalaria del país. El hospital de Ambato en 1949 sufrió daños del terremoto de Ambato, daños hospitalarios fruto de los terremotos del año 98 en el hospital Miguel Achalfíbar. Y así un sinnúmero de ejemplos que tiene el país en el año 87, en el 95, y pasamos a ver en una lámina muy interesante que se preparó. Podemos observar la ocurrencia de eventos desde 1900 hasta el 2015, no está el año 2016, relacionados a desastres en Latinoamérica, y también está aquí el Canadá y Estados Unidos y también ciertos países del Caribe. Entonces aquí tenemos el Ecuador, que ha tenido 18 eventos significativos, total de muertos 12.000, afectados aproximadamente 700.000. Si nosotros vemos los de Estados Unidos, por ejemplo, tiene 41 eventos, pero recuerden que Estados Unidos tiene casi 36 veces el tamaño territorial del Ecuador. O sea, si nosotros multiplicaríamos los 40 por 40, estamos hablando que ellos deberían tener, nosotros deberíamos tener bajo un radio de las 18, casi unas 600 eventos. Con el Perú tiene 43, pero es
casi 5 veces el tamaño del Ecuador. Si nosotros multiplicamos estos 20 por 5, nosotros podríamos tener en esa relación 100. Y así con Colombia, así con Chile. En esta lámina se presenta el total de pérdida económica sin considerar el terremoto del 2016, donde se estima al menos entre unos 8.000 y 10.000 millones de dólares. Con estas barras azules, el número de eventos que les mencionaba y con la línea negra, las pérdidas económicas. Del Ecuador, aproximadamente 5.000 millones de dólares, pero si sumamos lo que ocurrió en el 2016, podemos llegar fácilmente a 15.000 millones de dólares. En afectados y muertes, lo que había mencionado, aquí está una escala de muertes y total de afectados, como les había indicado, con afectados al menos 600.000 en el caso del Ecuador. En el área hospitalaria, haciendo un recuento desde 1942 hasta el 98, podemos observar cómo estas clínicas tuvieron clínicas y hospitales en el Guayas, Tungurahua, Imbabura, Napo, Manabí. Se menciona aquí el nombre de la clínica o del hospital y se determina en base a la literatura los daños tanto en la parte estructural como en los contenidos y componentes no estructurales. El hospital de Manabí, por ejemplo, tuvo serios daños estructurales y serios daños en sus contenidos y componentes no estructurales. Toda esta descripción del área hospitalaria hace que los hospitales en su debido momento no estuvieron funcionales. En el 2016, un terremoto aproximadamente a las 7 de la noche, el 16 de abril, de una magnitud de 7.8. Aquí hay ciertos datos que causaron afectaciones en el área hospitalaria. En la provincia de Esmeraldas, al menos 3 hospitales tuvieron daños y 26 centros de salud. En Manabí, al menos 9 hospitales de la red pública, me refiero, tuvieron daños y 72 centros hospitalarios tuvieron daño. Voy a presentar ciertas descripciones de daños estructurales y de componentes y elementos no estructurales de hospitales durante el terremoto del 2016. El Hospital Miguel H. Alcibar tuvo un daño en uno de los muros de corte, en una columna perimetral. Y observen en la parte de la derecha daños en componentes y elementos no estructurales y equipos médicos. Aquí hay un equipo de rayos X. El Hospital de Chone, Napoleón Dávila, daños estructurales, como se observa en la figura de la izquierda. Y aquí pueden observar que es sustancialmente penoso ver cuál fue el desempeño de los componentes y elementos no estructurales del Hospital de Chone. El Hospital de Manta, la foto de la izquierda, ahí se observan ciertos daños en la parte estructural y las diapositivas o las fotos de la derecha en los componentes y contenidos no estructurales. El Hospital de Portoviejo de Solca. Observen esta foto de un daño en cabeza de columna donde se creó una rótula plástica. Y las fotos de la derecha que hacen ver los daños en la parte de los contenidos y componentes no estructurales. Severos daños. Este hospital, como una contribución, se hizo un trabajo con colegas norteamericanos para poder determinar el diagnóstico post-terremoto, sobre todo para correlacionar las frecuencias y modos de vibración. No voy a dar en detalle esa información, pero se hizo un trabajo del Hospital de Solca con la Universidad de Nebraska de Buffalo, que participaron en esta instrumentación. Creo que esta foto da
y visualiza el daño existente. Yo le preguntaba al doctor Caiza qué nombre le pondríamos al terremoto del 2016 y él me indicaba y me decía, pongámosle el terremoto de las mamposterías. Creo que es elocuente los daños que se ocasionaron en contenidos y componentes no estructurales que ocasionaron definitivamente la falta de funcionalidad de estas áreas hospitalarias tan importantes. De acuerdo a trabajos y personalmente he hecho el seguimiento, al menos 1,000 camas hospitalarias se perdieron en la red pública y privada en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Creo que la legislación, en base a todas estas experiencias, ha buscado trabajar y normar de cómo mejorar la funcionalidad de estas estructuras tan importantes. Aquí se menciona códigos desde el año 53, tanto en California, en Irán, en Argelia y en Europa, donde ya se pone en consideración lo importante de hacer análisis y diseño de los componentes y contenidos no estructurales. Existen diferentes códigos y estándares que permiten hacer un análisis y diseño de estructuras hospitalarias. Pero sobre todo creo que hemos avanzado mucho en diseños que se inician con diseños basados en fuerzas, para pasar a diseños basados en desempeños. ¿Cuál es el desempeño, tanto en lo estructural como en los componentes no estructurales, que yo deseo de una estructura? Y todo, de una u otra manera, se relaciona a las respuestas que están asociadas principalmente a los desplazamientos y a las aceleraciones. Tenemos ejemplos de estructuras en el Ecuador. En Bahía de Caracas, ustedes conocen, en el terremoto del 98, existió serias afectaciones de la infraestructura hospitalaria y turística sobre todo. En el 2007 y en el 2010, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército consideró la utilización de ciertas tecnologías, sistemas de disipación de energía, que permitieron que una de estas estructuras íconos, que es el puente Los Caras, tenga funcionalidad, esté funcional posterior al terremoto. Ese es el concepto esencial, más aún en temas hospitalarios. Existen diferentes tecnologías, se puede mencionar los sistemas de protección, tanto pasivos, semiactivos y lo que es el aislamiento de base. En las clasificaciones de los sistemas, ¿cómo protejo sísmicamente mi estructura? Podríamos hacer 3 clasificaciones. La parte convencional, que es la foto que ustedes observaron en el hospital de Solca. Se disipó a través de la rótula plástica. ¿Causó daño? Sí causó daño. Sistemas suplementarios, tanto pasivos como activos, y los sistemas de aislamiento de base. Sustancialmente es cómo proteger y cómo garantizar que el desempeño sísmico de un hospital, en este caso, permita que dé atención a los pacientes que tanto necesitan en momentos de crisis. Ejemplos de sistemas de disipación pasiva que permiten en realidad obtener estos desempeños deseados, haciendo reducción de desplazamientos y aceleraciones. Ustedes ven aquí aplicaciones, nos permiten estas aplicaciones hacer reducción, obviamente, de estos desplazamientos y aceleraciones, sobre todo incrementando los porcentajes de amortiguamiento y resistencia que debe tener la estructura a fin de garantizar que estas respuestas dinámicas sean pequeñas. Aplicaciones, en este caso, en hospitales, sistemas de aislamiento de base. En el Ecuador, a partir del 2016, se consideró utilizar estos sistemas, principalmente en provincias de Esmeraldas y Manabí.
Es importante mencionar que debe existir cuando uno construye, diseña y construye revisores que permitan verificar en los diseños cuál fue el criterio de diseño sísmico, los métodos de análisis, verificar en tiempo real mediante test la confección, si es de aisladores o sistemas de amortiguamiento, los parámetros de diseño, el desempeño de los materiales, las certificaciones. Otro aspecto importante que debe hacer un grupo revisor independiente del diseñador, qué modelos se utilizaron y la comparación de los diferentes análisis que se deben realizar, que ustedes conocen, que en términos de análisis tenemos los métodos de las fuerzas equivalentes espectrales y los time history analysis. La resiliencia, voy a poner acá. Este es en el terremoto en el Japón. Pueden observar cómo esta estructura tuvo desplazamientos residuales. El desplazamiento residual es la división entre este desplazamiento y la deriva, en este caso, este desplazamiento sobre la altura. Con estos valores de 0.002, ¿cierto? Que en porcentaje desde el 2%. Recuerden que la norma ecuatoriana de construcción permite no ese 0.2, sino el 2% van a existir reparaciones o vamos a tener que hacer reparaciones en los componentes no estructurales. Con el 5%, con el 0.005, el 5% se va a necesitar hacer reparaciones en lo estructural. Con el 1% tal vez va a ser difícil reparar. Con el 2% vamos a tener una probabilidad o seria dificultad relacionada ya a temas de colapso. Entonces uno podría asociar estas derivas con la de la norma y observen que con la de la norma, que es la última, seguro que van a tener daños en los componentes no estructurales, van a tener que reparar ciertas partes de la estructura y difícilmente tal vez podríamos generar una reparación. Y hay evidencias de esto. En el terremoto de Nueva Zelanda en el 2010, de 1.200 estructuras, solo 2 colapsaron, pero 1.200 estructuras fueron derrocadas, ya que tuvieron desplazamientos residuales, los cuales no permitieron, sobre todo en términos económicos, reparar. ¿Cumplimos? Ahí viene la pregunta. ¿Se cumplió con la expectativa para el cual cada una de estas estructuras fue diseñada y construida? Seguro que no. Las normas. Es importante mencionar que las normas permiten básicamente la seguridad de vida, pero estamos convencidos que la rigurosidad de los estándares, disminuyendo estas respuestas, permitirá tener funcionalidad continua, considerando lo estructural y los contenidos y componentes no estructurales. En los componentes no estructurales se han desarrollado varias metodologías que permiten hacer un análisis y diseño de los mismos. Podríamos nosotros obtener las aceleraciones de cada uno de los pisos y con esto generar espectros elásticos. Y con los espectros elásticos, en base a las propiedades de los componentes no estructurales, por ejemplo, que yo tenga un componente no estructural en un tercer piso que sea un generador. Entonces yo tendré que verificar cuál va a ser la rigidez de los conectores y podré yo conocer cuál va a ser la fuerza en base a ese periodo de ese elemento y con eso diseñar. Hay varias metodologías, pero el mensaje aquí es que no solo nos debemos preocupar de la parte estructural, sino de los contenidos y componentes no estructurales que en un hospital representan más del 92%. Se han realizado test de estos temas. Por ejemplo, ANCHUR
ha determinado en base a test y a protocolos que se han realizado, que con aceleraciones de entre 0.2 y 0.3 de G de piso van a existir daños en equipos de diagnóstico, de anestesia. Entonces, la necesidad de controlar este tipo de respuestas dinámicas. Otras fotos con respecto a test, aquí de la universidad, de la izquierda de la Universidad de Búfalo, y Anchur hizo uno de ensayos para poder verificar cuál es el comportamiento, sobre todo de los equipos de anestesia. Podemos observar aquí en esta diapositiva, y ustedes observen los sistemas de aislamiento de base. Esta es la estructura de la izquierda que está aislada y no aislada, y observen los daños que se producen. Vean los daños severos en la foto de la derecha o en el video de la derecha. De igual manera acá. Inaceptable en un hospital que suceda eso. La utilización de un sistema de protección sísmica permite tener desempeños adecuados. Aquí también podemos observar ensayos que se han realizado en área hospitalaria, y pese a que tienen ciertos sistemas de aislamiento de base, porque es un hospital, puede ser un quirófano, si esta cama no está lo suficientemente sujeta, vean lo que va a suceder. El mensaje es que en realidad muchos países e instituciones, tanto públicas como privadas, y la academia han hecho trabajos o esfuerzos para poder entender el comportamiento de estos componentes y elementos no estructurales en áreas hospitalarias tan importantes. Otro ejemplo. Entonces, la utilización de estos sistemas nos permiten garantizar, pero pese a eso, observen cómo se necesita entender cuál va a ser el desempeño. En uno de los terremotos, en el año 94, un hospital, el Hospital Universitario de Los Ángeles, fue instrumentado. Y ustedes aquí pueden observar cómo estos fueron los inputs, ¿no? Las aceleraciones debajo de los sistemas de protección sísmica o de aislamiento de base. ¿Sí? Y se midió en los pisos superiores a los aisladores, y observen cómo las amplitudes de las aceleraciones se redujeron sustancialmente. En el piso superior ya Enrique, hubo por una favor, cierta tienen 5 amplificación. minutos. Tengo mucho tiempo todavía, Ginela. Pero bueno. 5 minutos máximo. Gracias, no. Solo era un pequeño comentario. Mil gracias, Ginela. Con esta termino. Esta es la última lámina de las conclusiones. He puesto aquí la primera reflexión, ¿no es cierto? Los hospitales, sobre todo, deben ser seguros ante desastres. Hay requerimientos en lo técnico, en lo económico, pero creo que hay una condición importante de la parte social, moral y ética de todos los profesionales inmersos en estos procesos. Los ingenieros que diseñan, los ingenieros que aprueban, los que revisan, los que construyen. Muchos hospitales han sufrido daños, sobre todo en la parte no estructural, ¿sí? Que han ocasionado la pérdida de funcionalidad. Hay un ejemplo del puente Los Caras que demostró que una adecuada filosofía de diseño permitió que se reduzcan los riesgos y los daños en esa edificación esencial, con múltiples ventajas.
Creo que es importante conocer todo lo relacionado a terremotos y a temas constructivos. Es importante entender bien del pasado, de las amenazas, en poder hacer adecuados diagnósticos de las estructuras y ser del caso hacer modernizaciones. Nosotros como ecuatorianos hemos perdido, como había mencionado, muchas camas hospitalarias en el terremoto del 2016, que lamentablemente en esas provincias tan necesitadas como Esmeraldas y Manabí, después de 4 o 5 años, no cuentan con esos hospitales o centros de salud. La principal motivación que tenemos los ingenieros es poder entender del pasado para poder generar y dar soluciones que permitan que estas estructuras sean resilientes. Yo les agradezco infinitamente su atención y espero poder haber cumplido con las expectativas de la corta presentación que hice en referencia a los hospitales. Un abrazo y muchas gracias. Voy a parar la presentación. Muchas gracias, Enrique, por su exposición tan interesante sobre este tema. Por favor, les recuerdo al público asistente que pueden hacer sus preguntas en nuestro canal de Facebook Live de la ESPE, a fin de pues, exponérselas a nuestro profesional, el Teniente Coronel Enrique Morales. Mientras voy a dar un minuto, máximo 2, para receptar sus preguntas. Aprovecho la oportunidad para recordarles que este seminario internacional sobre la gestión del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible tiene como principales objetivos dar a conocer a la sociedad la creación del Centro de Excelencia para la Evaluación y Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático en Ecuador, más conocido como CERAM, a ser localizado en nuestra Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Adicionalmente, otro objetivo del seminario es el de ayudar a la comunidad a comprender a través de ejemplos reales de gestión de riesgo implementados alrededor del mundo todas las áreas de trabajo que serán cubiertas por el CERAM ESPE. Bien, muchas gracias a quienes están colocando sus preguntas. Voy a compartir con Enrique la primera. ¿Existen herramientas específicas que ayuden a valorar el porcentaje de afectación posterior a un evento peligroso en un hospital y la valoración debería ser aplicado por un equipo multidisciplinario o un solo funcionario daría cabida a ello? Sí, muchas gracias. El FIMA P58 es una metodología que nos permite hacer valoraciones en varias dimensiones, si es el caso. Entonces, creo que sí es importante entender para poder generar las herramientas y metodologías pertinentes que permitan poder diseñar estas estructuras. Entonces, contestando a la pregunta, hay metodologías como el FIMA P58 que nos permiten, que nos dan información, la cual es sustancialmente importante para entender, por ejemplo, un ejemplo, el tiempo de recuperación de esa estructura esencial, términos económicos de afectación. Una de las láminas que yo presentaba, las estructuras para tener objetivos de desempeño adecuados no deberían, después de un sismo severo, tener que invertir máximo el 2%
en términos de reparación en los componentes y elementos no estructurales. Hay una estructura que del Hospital Militar Chileno, que después del terremoto del 2010, un hospital que costó $100 millones. Las reparaciones en la parte solo de hospitalización aproximadamente fueron menos de ese 2%. 1,5 millones costó. Entonces, sí existen metodologías que permiten hacer evaluaciones para poder generar una adecuada gestión de planificación, de ejecución, de evaluación y planes de mejoras a las estructuras hospitalarias. Muchas gracias, estimado Enrique. Voy a dar paso a una última pregunta en función de nuestra agenda. Bueno, esta me ha llegado vía mis redes sociales personales, en donde he compartido este seminario. Y la pregunta específica que realiza un ex colega de trabajo es sobre según su experiencia, en los terremotos que le ha tocado usted vivir y aportar con sus conocimientos. ¿Qué tan relevante ha sido la colaboración empresa, sociedad, Estado y academia para resolver estas problemáticas y que nuestro país finalmente consiga el desarrollo sostenible en su visión, sobre todo de la gestión de riesgos? Yo creo que todos los actores de la sociedad deben coadyuvar y contribuir a generar una adecuada gestión de riesgos. En el área hospitalaria, particularmente de mi experiencia, yo tuve la gran oportunidad que me dio el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de poder reforzar 2 hospitales y vivir en áreas afectadas por terremotos, reforzando estructuras esenciales. Entonces, la participación de todos los actores de la sociedad, la academia, las empresas públicas, privadas, permitirá coadyuvar para que países como el Ecuador, que en muchas ocasiones tiene limitaciones de recursos financieros, generen acciones en términos de certificación, de acreditación de desempeños en base a laboratorios. Esa podría ser una contribución importante de la academia, de tal manera que se construya con materiales y con componentes arquitectónicos que garanticen desempeños. Ejemplos existen en el Japón, la estrecha vinculación de la academia, del gobierno, de las aseguradoras han permitido desarrollar sistemas de protección que garantizan los desempeños de los hospitales. En el Ecuador yo creo que ese es uno de los retos, poder contribuir desde las competencias de cada una de las instancias, tanto público como privadas, para aunar esfuerzos, fortalecer las capacidades locales que tienen muchos gobiernos autónomos como los municipios y prefecturas, y de esta manera mejorar los desempeños de estas estructuras. La historia, el Ecuador históricamente ha sufrido muchos daños por temas naturales, principalmente volcánicos, inundaciones y sísmicos. Y esto afecta al desarrollo de una nación. ¿Por qué no unirnos para poder generar estas acciones en base a adecuadas metodologías? Insisto, el terremoto del 2016 en el área, al menos hospitalaria, dejó pérdidas que bordean los $1,000 millones. Y muchas de ellas no han sido reparadas en provincias históricamente como Esmeraldas y Manabí han sido afectadas y se generó el problema de la pandemia sin contar entre 300 y 500 camas en ciudades como Pedernales, Bahía, Manta, Chone y otras ciudades de esas provincias. Entonces, creo que es importante hacer una interacción entre todas las instancias del Estado para coadyuvar y dar aseguramiento a la infraestructura crítica, al menos del Ecuador.
Muchas gracias, estimado Enrique, por sus respuestas y nuevamente por su participación en este seminario.